¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. ¿Se me escucha fuerte y claro? Sí, profesor. Sí, profesor, sí se lo escucha. Gracias. ¿Qué tal? Bien, a ver, procedo a compartir pantalla. Cuidado con el micro, chicos. Cuidado con el micro. Bien, chicos, de la clase anterior nos quedó pendiente lo que viene a ser los temas de replicación, transcripción y traducción. Bien, algo bastante rápido, chicos, para no demorarnos más. Entonces, para poder replicar la carga genética del ADN van a intervenir una serie de proteínas, las cuales he colocado aquí en orden. Recordar que el ADN en el núcleo se encuentra de manera dispersa, bien se encuentra bajo la forma de cromatina, completamente descondensado, enrendado. Entonces, para iniciar el proceso de replicación, primero tenemos que estabilizar a la cadena. Ahí entra nuestra primera proteína conocida como la topoisomerasa. La topoisomerasa coge a las dos cadenas, bien, mejor dicho, coge a las dos hebras en una sola cadena y la estabiliza. Una vez que la topoisomerasa logró estabilizar a la cadena, entra una segunda proteína conocida como la helicasa. Esta helicasa empieza a cortar las cadenas, las cuales se van separando, se van abriendo. Bien, pero estas cadenas pueden volver a unirse sin ningún problema. Formar puentes hidrógeno es muy sencillo. Para evitar que las cadenas se junten luego que la helicasa las ha separado, a cada una de las cadenas, tanto por arriba como por abajo, se van a unir una serie de proteínas conocidas como proteínas de unión a cadena simple, también llamadas las SSB. Estas proteínas van a evitar que las cadenas se vuelvan a juntar y ahora que están separadas se pueden replicar. Para indicarle a la polimerasa qué parte de la cadena falta poder replicarse, qué parte de la cadena se encuentra completamente sola, tenemos que marcarlo con un cebador. Para poder marcar cada una de las cadenas, interviene una proteína conocida como la ADN primasa, la cual coloca un primer o cebador que viene a ser el iniciador. La polimerasa detecta un cebador, se une en ese punto. Cuidado con el micro, chicos. ¿Bien? Se une en ese punto y empieza a formar la nueva cadena. Bien, entonces en ambos lados va a unirse la ADN primasa, colocan los cebadores y luego recién entra la ADN polimerasa. Las polimerasas de manera general tienen una peculiaridad. Ellas solamente van a leer la cadena en un solo sentido, no trabajan en sentido contrario. Las polimerasas van a leer la cadena del carbono 3' hacia el carbono 5'. Recuerda que las cadenas son complementarias. Una, como por ejemplo la de aquí arriba, tiene al carbono 3' por este lado, por la parte izquierda, y el 5' va a estar por la parte derecha, mientras que el otro tiene el 5' por la parte izquierda y el 3' va a estar por la parte derecha. Quiere decir que la polimerasa en la cadena de arriba lo lee hacia la derecha de 3 a 5, ¿bien? Mientras que en la cadena de abajo lo va a leer hacia la izquierda, también de 3 a 5. Las polimerasas siempre hacen esto, chicos, no se olviden. ¿Y qué van a formar? El complementario. Leyó carbono 3', forma carbono 5'. Lee adenina, forma timina. Lee citosina, forma guanina y así. Va formando la nueva cadena. Ahora, una de las cadenas va en el mismo sentido que la helicasa. Recuerde que la helicasa está abriendo para allá. La polimerasa está trabajando en el mismo sentido. Quiere decir, mientras la helicasa abre un pedazo de cadena, la polimerasa está por atrás formando la nueva. La helicasa abre otro fragmento, la polimerasa continúa. Y así, a esta cadena que se va a formar de manera continua se le conoce como la cadena adelantada. La otra cadena no, tiene un problema, está yendo en contra del sentido de la helicasa. Vean que la helicasa en este ejemplo está trabajando hacia la derecha, la polimerasa de aquí abajo está trabajando hacia la izquierda. Entonces, la helicasa abre un pedazo, la polimerasa se une pegadito a la helicasa y trabaja en sentido contrario. Mientras iba trabajando este pedazo, la helicasa abrió un fragmento más. La polimerasa terminó este fragmento, se separa y la primasa ya colocó otro cebador, otra etiqueta. Entonces la polimerasa se vuelve a unir y ahora trabaja este segundo fragmento. Mientras trabajaba el segundo fragmento, la helicasa abrió un poco más. Ya colocaron un nuevo cebador, la polimerasa se suelta y vuelve a trabajar el siguiente fragmento.
Esta cadena va siendo trabajada por partes. Cada una de estas partes se les conoce como los fragmentos de Okazaki. A esta cadena también se le conoce como la cadena retrasada. Ahora, las cadenas no pueden estar formadas por partes, tienen que ser de manera continua. Es ahí donde interviene el ADN ligasa, quien finaliza todo. Se encarga de ligar, de unir a los fragmentos de Okazaki para tener una cadena continua. Las dos nuevas cadenas que se han formado, vean que una de ellas, bien, ambas mantienen una cadena antigua y una cadena nueva. Por eso se dice que la replicación es semiconservativa. Conserva la mitad de la cadena vieja o la cadena anterior. Bien, entonces de esa manera se va a dar el proceso de replicación. No se olviden de las proteínas y este es el orden en el que ingresa. Ahora, la transcripción nos permite coger información del ADN y transcribirlo a un nuevo código que viene a ser el ARN. ¿Para qué? Para que luego pueda ser traducido y formar proteínas. Entonces, nosotros en el ADN ubicamos la porción donde se encuentra la información que necesito para formar mi proteína. Básicamente ubico a un gen. Separo las cadenas y ahí entra una polimerasa, pero ya no se trata de una ADN polimerasa, sino se trata de una ARN polimerasa que va a formar a un ARN, pero sigue siendo una polimerasa y mantiene la misma condición. Lee del 3' al 5' y forma del 5' al 3'. Entonces, cuando abre la cadena, vamos a encontrar que una de las cadenas, por ejemplo, la cadena de arriba, por aquí está el 5', por aquí va a estar el 3'. La cadena de abajo se supone que es la complementaria. Por aquí está el 3', por aquí está el 5'. Si la polimerasa va a trabajar la cadena de abajo, lo va a hacer en este sentido, del carbono 3 al carbono 5. Si va a trabajar la cadena de arriba, lo va a hacer en este otro sentido. Siempre los polimerasas van del carbono 3 al carbono 5. Leyó carbono 3. El primer carbono del ARN va a ser un carbono 5'. Finaliza leyendo carbono 5'. El último carbono del ARN va a ser un carbono 3'. Bien, las polimerasas mantienen esa condición y la transcripción simplemente es esto. Abrir un segmento de ADN, entra el ARN polimerasa y me forma un ARN mensajero. Ahora, este ARN mensajero que tiene un nuevo código tiene que ser traducido y para el proceso de traducción intervienen los ribosomas. Los ribosomas, a diferencia de los polimerasas, ¿bien?, no leen de 3 a 5. Los ribosomas van a leer del carbono 5 hacia el carbono 3. Bien, y los ribosomas forman directamente proteínas. ¿Ok? Ellos ya no tienen sentido de formación en cuanto a los carbonos. Quiere decir, este ribosoma que toma a la cadena de ARN va a iniciar por el carbono 5' y se dirige hacia el carbono 3'. En ese sentido va a ir la lectura del ribosoma, va a ir traduciendo la cadena. Ahora, los ribosomas leen cada 3 bases nitrogenadas. A esto se le conoce como codón. Y a cada codón le corresponde un anticodón que tiene la base nitrogenada complementaria. Recuerda que en el ARN no hay timina, hay uracilo. Bien. Entonces, a cada codón se le une un anticodón y gracias a cada codón especifica un aminoácido que tiene que ver con la siguiente tabla. Bien, entonces chicos, de manera sencilla, ¿queremos formar una proteína? Bien, ubicamos el gen responsable de la proteína dentro del ADN, abrimos esa sección, primero transcribimos, vamos a formar un ARN mensajero. Tenemos el ARN mensajero, ahora lo traducimos para recién formar una proteína. ¿Cómo lo traducimos? Leemos el ARN mensajero del carbono 5' al 3', pero lo hacemos cada 3 pares de bases. Y hay una regla para leer esos 3. Cada vocablo consta de un triplete, los llamados codones. Bien, cada 3 pares de bases va a sintetizar o va a básicamente codificar un aminoácido. De los 64 aminoácidos, de las 64 posibilidades bien que tenemos, 3 no codifican nada. A estos 3 se les conoce como los aminoácidos de stop o de alto. Bien, el codón de inicio es el AUG. ¿Qué significa? Que si yo tengo mi cadena genética, bien, y por ahí, por ejemplo, el primer triplete viene a ser adenina, adenina, citosina. AAC, lo ubico. Primera letra A, segunda letra A, tercera letra A. Asparragina. ¿Inicia la proteína con asparragina? No.
Yo tengo que seguir buscando hasta que por ahí encuentro el auge. Una vez que encuentro el triplete auge, recién inicia el proceso de traducción. El auge codifica automáticamente mi primer aminoácido como metionina. ¿Bien? Entra la metionina. El AUG es el único código para metionina. Todas las proteínas inician con metionina. Una vez que el ribosoma leyó metionina, ahora sí, cada triplete que va leyendo va introduciendo aminoácidos. Lee por ahí GCC, alanina, lo introduce. Lee por ahí AGA, arginina, lo introduce. ¿Bien? Entonces va leyendo de tres en tres y va introduciendo. Una vez que encontró AUG. Profe, ¿qué pasa si no encuentra en toda la cadena no hay AUG? El ribosoma simplemente no forma nada. Bien, si al inicio encontramos auge, desde ahí empieza a formar cada uno de los aminoácidos. El código genético es universal, aplica para todo ser vivo. No tiene comas, no tiene espacios, es degenerado pero no imperfecto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para leucina tenemos varias formas de poder sintetizarlo. UAA, UAG, CUU, CUC, cualquiera de ellas. ¿Y eso para qué sirve? Si por ahí ocurre un error genético, supongamos que en lugar de que la ARN presente CUA tiene CUU, la proteína que se forma no varía, porque en cualquiera de las dos opciones está metiendo leucina, lo cual ayuda a evitar las mutaciones o la aparición de proteínas erradas. Bien, ahora, mucho cuidado con estos tres codones de stop. Iniciaste la síntesis de proteína, vas leyendo, leíste metionina, correcto, leíste alanina, valina, sigues formando. Y por ahí te topas con uno de ellos. ¿Qué significa un codón de stop? Significa hasta aquí nomás. Corta la proteína y libéralo. Profe, ¿qué pasa, por ejemplo, por aquí encontré el UAA? ¿Qué pasa con el resto de la cadena del ARN? El ribosoma lo sigue leyendo. Si por ahí encuentras AUG, inicias una nueva proteína. Si en el resto de la cadena no encuentras AUG, simplemente no se sintetiza nada. Profe, ¿qué pasa si encuentro AUG y no encuentro ninguno de los codones de stop? Con el AUG inicia la síntesis de proteína y hasta que se termina el ARN, recién ahí acaba la síntesis de proteína. ¿Bien? Entonces, chicos, tener mucho cuidado con estos, digamos, estas reglas para poder traducir un ARN para formar proteínas. Número uno, buscar al AUG, el codón de inicio. Bien. Número dos, tener mucho cuidado con las señales de stop. Y no te olvides, siempre va del 5' hacia el carbono 3'. En ese sentido va la lectura. En algunas preguntas de admisión te lo van a colocar al revés. Entonces, léelo, ¿bien? De derecha a izquierda, siempre del 5 al 3'. Tener mucho cuidado con todo ello. Bien. Ok, chicos, entonces eso es respecto a la parte genética. Ahora sí, respecto al tema de hoy, nos toca tocar lo que viene a ser tejidos, tanto vegetales como animales, y también la parte de nutrición. Es un tema bastante amplio. Empezamos con la parte vegetal. En el caso de los tejidos vegetales, los primeros que vamos a ubicar vienen a ser los tejidos meristemáticos o también conocidos como tejidos de crecimiento. Estos tejidos se caracterizan por presentar unas células pequeñas, redondas, de un núcleo bastante grande, las cuales al momento de dividirse van a poder autoperpetuarse, van a poder mantener la línea base. Van a formar nuevas células redondas de núcleo grande y otra de las células ya se encuentra diferenciada, una célula alargada de núcleo pequeño. Esta se vuelve a dividir, nuevamente mantiene la base, bien, células redondas, pequeñas de núcleo grande y la otra se diferencia. De esa manera las células meristemáticas van formando los nuevos tejidos, producen a las células somáticas, las células que son parte del cuerpo y establecen los patrones de desarrollo del órgano. ¿Dónde vamos a ubicar a los tejidos meristemáticos? Los ubicamos en dos formas. El meristemo primario o apical se ubica a nivel de los ápices, bien, las puntas, el ápice de la raíz, el ápice de los tallos. Aquí podemos observar justo a nivel de la raíz en el centro a células redondas de núcleo grande y observen que a medida que se van alejando, encontramos ya células más grandes que tienen una forma ya geométrica, no son tan redondas. En el ápice del tallo, por ejemplo, no se pueden ver muy bien las células, pero lo que está coloreado son los núcleos. Estos núcleos grandes están muy cerca de sí porque las células son pequeñas. En cambio, a medida que se van diferenciando, las células que forman parte del resto del cuerpo ya son más alargadas, más geométricas y el núcleo más pequeño. Ahí tenemos el meristemo primario o apical encargado del crecimiento, bien,
de manera vertical para que las plantas puedan ganar talla. Las plantas también crecen de manera horizontal, las plantas se van a engrosar. Ahí vamos a encontrar al meristemo secundario o lateral que está presente en todo el tallo. Este meristemo secundario lateral se clasifica en dos tipos. Tenemos el llamado cambium, bien, también se le conoce con el nombre de cambium, el cambium suberoso y tenemos el cambium de tipo vascular. El cambium vascular lo desarrollan todas las plantas, porque a partir del cambium vascular, que lo han señalado por aquí, se desarrollan los vasos conductores, de ahí el término vascular, el floema y el xilema. El xilema, recuerden chicos, siempre apunta hacia el centro de la planta, hacia la médula, mientras que el floema siempre se desarrolla hacia la corteza, hacia la superficie. Bien, entonces todas las plantas desarrollan cambium vascular. El cambio suberoso, que viene a ser una cubierta extra que crece sobre la epidermis de la planta, solamente lo desarrollan aquellas plantas que van a formar arbustos o van a formar árboles a futuro. Las plantas que son hierbas toda su vida, las plantas que son verdes toda su vida, no presentan cambio suberoso, no tienen este tipo de desarrollo. Bien, en cambio, los arbustos, ustedes han notado, por ejemplo, un geranio, que el tallo se vuelve un poco más opaco. ¿Qué está ocurriendo? Se está formando el felógeno. Aquí aparece el suber o también llamado corcho, el cual va recubriendo la planta y le va dando mayor grosor. A diferencia, por ejemplo, de una ramita de culantro, una ramita de perejil, que tú coges la ramita y ves cómo la planta se inclina de un lado al otro porque es un tallo bastante delgado, bastante delicado y permanece verde toda su vida. Bien, entonces estos vienen a ser los tejidos meristemáticos o tejidos de crecimiento. Cuando la planta se va desarrollando, también necesita de los tejidos protectores, porque está expuesto a perder agua, está expuesto a las condiciones climáticas, está expuesto a distintas bacterias. ¿Todo bien, chicos? ¿Tienen preguntas? ¿Todo bien? Ok. Entonces, la planta necesita recubrir sus estructuras, evitando el ingreso de estos parásitos, también para poder resistir a las condiciones ambientales. Ahí aparecen los tejidos protectores. Todas las plantas, como primer tejido protector, van a desarrollar a la epidermis. Es un tejido que se caracteriza por estar formado de una sola capa de células, las cuales están cubiertas por una cutícula. Esta cutícula es tejido lipídico, ¿bien? Y estas células no tienen pigmentación alguna, son completamente translúcidas. ¿Para qué? Porque debajo del epidermis, ustedes han visto las plantas a nivel de las hojas, a nivel de los tallos primarios, los verdosos, son completamente verdecitos. Hay parénquima clorofiliano. Para que puedan realizar fotosíntesis, la luz tiene que atravesar la epidermis. Por eso son translúcidas. Bien. Todas las plantas en sus primeras etapas de desarrollo, cuando son hierbas, lo van a tener. Las herbáceas, que son hierbas toda la vida, presentan epidermis toda la vida, pero aquellas que se van a convertir en arbustos, aquellas que se van a convertir en árboles, la epidermis va a ser reemplazada por la peridermis, que vamos a ver después. Donde sí vamos a encontrar epidermis, seas arbusto, seas hierba, seas un árbol, va a ser a nivel de las hojas. Las hojas son estructuras completamente verdosas cubiertas por esta epidermis y por la cutícula. Como la cutícula está formada por lípidos, le da una naturaleza impermeable. Ustedes han visto que cuando le cae gotitas de agua a las hojas, el agua no reacciona, simplemente se escurre, sale por los costados. A nivel de las hojas, cuando analizamos de más de cerca la epidermis, vamos a encontrar la presencia de unas células que sí tienen pigmentación y que se encuentran por pares. A estas células se le conoce con el nombre de células guardianes o también conocidas, ¿sí?, como ostiolos, perdón, como estomas en conjunto. Dentro de estas células guardianes a nivel del centro vamos a encontrar un poro, bien conocido como el ostiolo. Ahora, chicos, no olvidar, son células guardianes y la estructura en sí viene a ser el estoma. A través del poro del estoma ostiolo se permite el intercambio únicamente de gases. Por aquí van a entrar o van a salir CO2, el agua bajo la forma de vapor y también el oxígeno. Recuerden que las plantas liberan oxígeno como proceso de la fotosíntesis, pero también absorben oxígeno porque las plantas tienen mitocondrias, con lo cual también liberan CO2 y absorben CO2. En el caso del agua, el vapor de agua únicamente sale para facilitar el transporte en el xilema, que se lo voy a explicar en otra clase. Bien, simplemente recordar eso. Ahora,
En el caso de las plantas, como les mencionaba, las que se van a convertir en arbustos, las que se van a convertir en árboles, la epidermis va a ser reemplazada por la peridermis. Aquí tenemos al llamado corcho. ¿De dónde surge? Del meristemo secundario, del cambium suberoso. Aquí se forma el corcho o suber. Esta cubierta le va a dar un tono más opaco, va a hacer que la planta sea un poco más gruesa, pero algunas plantas arbustivas todavía mantienen un tallo ligeramente verdoso, un verde oscuro. Significa que todavía están realizando fotosíntesis, pero para eso necesitan hacer intercambio gaseosos. Entonces, en esos tallos ya no vamos a encontrar estomas, los estomas están en las hojas, lo que vamos a encontrar son pequeñas aberturas, como si fuesen heridas llamadas lenticelas. A través de las lenticelas va a ocurrir un intercambio de gases para que las células con cloroplastos puedan realizar fotosíntesis. Bien. Entonces, estos vienen a ser los tejidos protectores, epidermis en etapas iniciales, peridermis en etapas avanzadas de arbustos y árboles. Epidermis siempre está presente en las hojas, sea cual sea la planta. Las hojas van a presentar siempre epidermis. En estas hojas vamos a encontrar a nivel del epidermis las estructuras conocidas como estomas, bien formadas por células guardianes y en cuyo centro presentan un espacio conocido como el poro del estoma o también llamado el ostiolo para el intercambio gaseoso. Bien. Ok, la planta que está en proceso de desarrollo va a seguir produciendo sustancias por fotosíntesis, va a absorber sustancias a través de las raíces y todo eso necesita almacenarlo de alguna forma dentro de la estructura vegetal. Por eso que las plantas han desarrollado los tejidos fundamentales o parenquimáticos, los cuales se encargan de almacenar algún tipo de compuesto. Ahí tenemos al parénquima clorofiliano, el que va a almacenar una gran cantidad de células con cloroplastos en su interior, muchos cloroplastos. Estos cloroplastos, recordar que contienen a una proteína conocida como la clorofila, la cual permite el proceso llamado fotosíntesis. Por ello, que el parénquima clorofiliano lo vamos a encontrar en abundancia en órganos que desarrollan fotosíntesis. ¿Cuáles son esos órganos? Principalmente las hojas, pero también lo podemos encontrar en tallos. Hay plantas que presentan tallos verdosos, tallos fotosintéticos. ¿Bien? Ahí tenemos al parénquima clorofiliano. Luego tenemos al parénquima de reserva. Las células del parénquima de reserva van a almacenar una gran cantidad de sustancias de reserva. Es por ello que van a presentar como organela abundante a los leucoplastos que vimos en la clase anterior. Estos leucoplastos pueden ser de tipo amiloplastos, cuando van a almacenar lo que viene a ser almidón, azúcares, pueden ser de tipo oleoplastos, cuando van a almacenar lípidos bajo la forma de aceites, o pueden ser del tipo proteinoplastos, cuando van a almacenar proteínas. Todos esos forman parte del parénquima de reserva, donde lo ubicamos principalmente a nivel de frutos, a nivel de las raíces. Las plantas siempre priorizan que la raíz mantenga una gran cantidad de reserva. Una vez que la raíz ya tiene sus reservas llenas, pueden almacenarlo a nivel del tallo o también pueden hacerlo a nivel de las hojas, pero las raíces son las principales para almacenar las reservas. Luego tenemos el parénquima acuífero. Su propio nombre lo indica. Se encarga de almacenar agua. Por ello que la estructura que se encuentra más desarrollada vienen a ser las vacuolas. Recuerda que a nivel de las plantas, las células presentan una sola vacuola, la cual es enorme y sobre todo en el parénquima acuífero. Vamos a notar que estas vacuolas ocupan casi todo el espacio de la célula, haciendo que el resto de organelas se encuentren de manera lateralizada, bien hacia uno de los lados en sí. Aquí por aquí vamos a encontrar al núcleo y al resto de organelas, mitocondrias, pero principalmente todo el espacio viene a estar formado por vacuolas. Bien. Recordar también que las plantas no cuentan con un sistema excretor, por lo cual todas las sustancias de desecho se acumulan dentro de estas vacuolas. ¿Qué plantas van a desarrollar abundante parénquima acuífero? Las plantas desérticas, las plantas también de costa, por ejemplo aquí en Lima y también en las zonas costeras de Perú, abundan este tipo de plantas conocidas como suculentas, las cuales se caracterizan por tener unas hojitas carnosas que tú las presionas y liberan una gran cantidad de agua. También van a tener abundante parénquima acuífero las plantas desérticas como las cactáceas, los cactus, donde si ustedes intentan tomar agua directo del cactus, cortan una penca, cortan el cactus, esa agua que sale de las vacuolas también tiene presencia de sustancias de desecho como los rafidios, los cuales son alucinógenos y pueden causar problemas en el organismo. Bien. Por último tenemos el parénquima erífero.
A diferencia de los parénquimas anteriores, donde las células almacenaban algún tipo de organela, como los cloroplastos, los leucoplastos, las vacuolas, en el parénquima erífero las células no almacenan aire, por si acaso, no almacenan nada de ello, sino que las células se desarrollan dejando espacios entre ellos de manera externa a las células. Esos espacios van a estar llenos de gases, llenos de aire, y le dan la posibilidad de que la planta pueda flotar porque el parénquima acuífero principalmente lo van a tener las plantas acuáticas. Gracias a esto presentan menor densidad y pueden mantenerse en superficie, como las flores de loto, el jacinto de agua, las elodeas, entre otras. Chicos, en este punto hay que tener algo muy claro, ¿bien? Sobre todo en los parénquimas, porque van a tratar de confundirte, van a tratar de que te equivoques cuando te coloquen de ejemplo a las algas. Las algas son plantas muy primitivas, las cuales no forman tejidos. Si a ti te colocan en el problema algún tipo de alga, automáticamente no forma ningún tipo de tejido. Las algas no tienen parénquima erífero, ni clorofiliano, ni acuífero, ni de reserva. Las algas no tienen tejidos meristemáticos, no tienen tejidos protectores, ninguno de ellos. Bien, tener mucho cuidado si te colocan algún problema involucrando a un alga. Son plantas tan primitivas que no han desarrollado tejidos, simplemente son células que están creciendo de manera agrupadas, ¿bien? Pero no forman tejidos en sí. Ok. Luego que la planta ya tiene sus sustancias de reserva, ya tiene sus tejidos protectores, los tejidos meristemáticos, como se conservan a sí mismos, las plantas crecen de manera ilimitada. Las plantas poco a poco van ganando más altura y pueden colapsar por su propio peso, pueden caer. Para evitar que la planta caiga por su peso, van a desarrollar los llamados tejidos de sostén. Aquí aparece el colénquima y el esclerénquima, que son dos tejidos básicos. El colénquima se caracteriza porque las células han sufrido un proceso llamado suberificación, han pasado por una sustancia conocida como suberina, ¿bien? La suberificación, gracias a la suberina, y gracias a esta suberina y otras sustancias similares, las células van a engrosar parcialmente las paredes. Vean, está un poco más grueso, pero la célula se mantiene viva. En algunos casos se pierde el núcleo, únicamente queda protoplasma. Gracias a este engrosamiento de las paredes, las células ganan mayor resistencia, pero conservan cierta elasticidad. Ustedes han visto, por ejemplo, las herbáceas que no desarrollan estos tejidos, como tus hojitas, como tu culantro, tu perejil, tú fácilmente rompes los tallos sin mucha fuerza, sin mucha presión, los separas. En cambio, un arbusto que ya desarrolló lo que viene a ser el colénquima, como por ejemplo los floripondios, los geranios, al momento que intentas romper el tallo, mantiene cierta elasticidad. Te va a costar un poco poder romperlo, pero al final igual cede. El colénquima es un tejido bien que le da cierta resistencia manteniendo cierta elasticidad. Las plantas que van a formar árboles, ya el peso es muy grande, estas plantas han desarrollado esclerénquima. Mediante un proceso llamado lignificación, donde actúa una sustancia conocida como lignina, ¿bien? Las células han engrosado las paredes fuertemente. Y no solo eso, sino que las células también han muerto en el proceso. Se trata de células muertas de paredes fuertemente engrosadas, lignificadas. Gracias a eso, por ejemplo, el arbusto que mantiene cierta elasticidad, cierta resistencia, cuando tú ya te encuentras con un árbol, te encuentras con madera lignificada, intentar romper eso necesita mayor fuerza. El árbol resiste mucho más. Y al momento que logras romperlo, vas a notar cómo la madera se astilla, se quiebra, porque ya no tiene elasticidad alguna. Bien, entonces ahí ya tienes evidencia de la presencia de esclerénquima, un tejido de sostén bastante duro que lo desarrollan principalmente los árboles. Ahora, recordad que de la pulpa de la madera es donde se obtiene lo que viene a ser la celulosa para poder formar las hojas, bien presente en los libros. Los libros actuales ya no tanto, son más que todo libros sintéticos. Pero los libros antiguos, no sé si en casa tienes esos libros que tienen un color amarillesco, bien un color medio mostaza, al momento que los abres tienen un olor característico, un olor a libro viejo. Ese olorcito es el olor de la lignina. La lignina es una sustancia que se oxida con el pasar del tiempo. Por eso que esos libros, cada vez que va pasando el tiempo, se hacen más y más amarillos por el proceso de oxidación. Tú abres el libro, notas que los bordes están bien amarillentos, pero que el centro todavía permanece blanco. ¿Por qué? Porque los bordes están en contacto con el oxígeno y el centro permanece básicamente aislado. Bien, ahí también tienes ejemplo de lo que viene a ser la lignina en la corteza de los árboles.
Bien, junto con todo esto, las plantas para poder mantener el transporte de nutrientes hacia toda la planta desarrollan tejidos conductores. Van a aparecer el xilema y el floema. El xilema se caracteriza por estar formado por vasos grandes, vean, presentan un lumen grande, de paredes gruesas, bien fuertemente lignificadas. Son células muertas. Mientras que el floema se caracteriza por estar formado por vasos delgados, bien, de paredes ligeramente engrosadas, pero sin presencia de núcleo, únicamente protoplasma. Profe, ¿eso no es colénquima y esclerénquima? Se parece. El floema sufre un mismo proceso que el colénquima y el xilema sufre el mismo proceso que el esclerénquima, pero no son lo mismo. Colénquima y esclerénquima son tejidos de sostén. Xilema y floema son tejidos conductores. ¿A qué voy? Ten mucho cuidado si en las preguntas te colocan lo siguiente. En cierto tejido vegetal encontramos la presencia de células muertas con paredes fuertemente engrosadas. Hasta ahí puede ser esclerénquima o puede ser xilema. Ambos sufren el mismo proceso. Te tienen que dar más información. Y estas células permiten sostener a la planta, esclerénquima. Y estas células permiten transportar la savia bruta, xilema. Bien, ten mucho cuidado. Lo mismo aplica para el floema. Sufren el mismo proceso, pero son tejidos completamente distintos. Recordar, el xilema siempre se desarrolla hacia el centro de la planta, bien hacia la médula. El floema se desarrolla hacia la superficie, hacia la corteza. El xilema es el encargado de transportar la llamada savia bruta. ¿Y de qué está formado la savia bruta? Esta savia bruta está formado por las sales minerales o también conocidos como iones y la presencia de agua. ¿De dónde a dónde lo transporta? Desde la raíz hacia los órganos fotosintéticos, principalmente las hojas, pero también lo puede transportar hacia los tallos verdosos. Lo transporta a través de unos vasos conocidos como traqueidas o también llamados los vasos leñosos. ¿Por qué? Leñosos porque son parte de la leña, de ahí se forma el esclerénquima, o también llamados traqueidas porque presentan unas líneas que asemejan a la tráquea humana. A ver si por aquí lo han colocado. Bueno, no se ve correctamente, pero aquí hay unas líneas que determinan al xilema. Bien. Entonces, la savia bruta es transportada por estos vasitos hasta llegar a las hojas, órganos fotosintéticos. A nivel de las hojas y los órganos fotosintéticos ocurre el proceso llamado fotosíntesis y la savia bruta se convierte en savia elaborada. ¿Y la savia elaborada de qué está formado? La savia elaborada está formado por nutrientes y también por agua. La savia elaborada es transportada por el floema. Bien, señores, pregunta de admisión. Tanto xilema como floema, ambos transportan agua. No se olviden eso. Bien, el floema, agua más nutrientes, el xilema, agua más sales minerales o también llamados iones. Los vasos del xilema se le conoce como los vasos cribosos o también los vasos liberianos. ¿Por qué el término criboso? Porque estos vasos están separados, mejor dicho, célula y célula, por una placa cribosa, que son cribas, huecos, una placa que presenta huecos. Estas células no tienen núcleo porque si tuviesen núcleo aprovecharían los nutrientes para sintetizar compuestos y no transportarían correctamente. Entonces no tienen núcleo, lo pierden en el proceso y transportan los nutrientes sin ningún problema. Y cuando necesitan formar o sintetizar algún compuesto, los vasos del floema van a presentar a células acompañantes, las cuales se encargan del mantenimiento de estas células del floema. También vamos a encontrar células parenquimáticas, sobre todo parénquima de reserva, para que vayan aprovechando los nutrientes ya formados, para generar reservas de almidón, reservas de proteínas, reservas de aceites. ¿Bien? Entonces, los vasos del floema son vasos más delgaditos, más pequeños, y vamos a notar que entre ellos, por aquí, no se observa correctamente, ahí está la placa cribosa, la placa con huecos, ¿bien? Que le da el nombre de los tubos cribosos, ¿bien? Entonces, estos vienen a ser los tejidos conductores. Por último, chicos, a nivel de las plantas encontramos a los tejidos secretores. Las plantas también van a secretar diversas sustancias. Ahí tenemos el caso de los nectarios, los cuales secretan una sustancia formada entre azúcares y agua conocida como néctar. Vamos a colocarlo por aquí. Este néctar permite atraer a diversos organismos, donde la principal función es el proceso de polinización.
Para ello van a traer organismos como por ejemplo tenemos a los insectos, bien tenemos a ellos como grandes polinizadores, pero también pueden atraer aves. Ustedes han visto, por ejemplo, los picaflores, los colibríes, van a ir directo a las flores para aprovechar el néctar. También pueden atraer mamíferos. Tenemos ahí un gran mamífero polinizador, no se olviden, que vienen a ser los murciélagos. Bien, estos organismos también con la presencia de pelos, los granos de polen se quedan pegados en toda la cabeza y van de flor en flor polinizando las plantas. El néctar, aparte de utilizarse para atraer estos organismos como la polinización, también permite atraer a otros organismos, bien principalmente insectos, a manera de trampa. Recuerden que existen las llamadas plantas carnívoras, las que liberan néctar en unas flores modificadas, llega un insecto, llega un parásito por ahí y las plantas lo atrapan fácilmente para poder degradar. Bien, entonces el néctar cumple dos funciones. Uno, atraer insectos para polinizar y otro, atraer insectos también para poder consumirlos. Después, más de uno ha tenido contacto en algún momento de su vida con lo que viene a ser la ortiga o con la hiedra venenosa. ¿Alguna vez lo has tocado, te han latillado con eso a modo de juego? Ya has visto cómo la piel se te enroncha, se levanta, se te inflama. ¿Qué ocurre? Estas plantas han desarrollado a manera de defensa los pelos glandulares. Se caracterizan por ser células que presentan o bien en la punta o bien en la base una acumulación de sustancias urticantes, sustancias tóxicas, tienen presencia de toxinas, ¿bien? Sustancias urticantes. Estas sustancias están hechas para combatir a los mamíferos, no a los reptiles, no a las aves, porque no atraviesan plumas, no atraviesan escamas, sino que la piel de los mamíferos es muy sensible y estos pelos glandulares son tan pequeñitos que lo atraviesan con facilidad, liberan la sustancia urticante y empieza el proceso de inflamación. Esto lo vamos a encontrar tanto en las hojas como en los tallos, bien, a manera de defensa. Luego tenemos a las cavidades secretoras. Quizás más de uno en época escolar o por ahí por molestar a sus compañeros, cuando llevaban mandarina o naranja al colegio, tomaban la cáscara de naranja, presionaban cerca del ojo del compañero y notaban cómo salía una especie de spray, un líquido bastante ácido. ¿Qué estaban haciendo? Presionando las cavidades secretoras. En la superficie de los cítricos principalmente, a nivel del exocarpo, la capa más externa, vamos a encontrar a unas células que tienen forma de semiluna, algo así. Estas células crecen una al costado de la otra, dejando un espacio entre ellas. En dicho espacio van a liberar una sustancia ácida. Entonces, a estas células se les conoce como las células lisígenas. Y esta sustancia ácida lo utilizan a manera de defensa, no para que tú juegues con tu compañero, sino, por ejemplo, cuando una larva, un insecto por aquí intenta atravesar, va haciendo túneles y llega a esta cavidad donde se encuentra esta sustancia ácida, el insecto simplemente desiste de su labor y se aleja, con lo cual el fruto se protege de ser consumido por estos organismos, ¿bien? Ya que no es su objetivo principal. ¿Ok? Entonces ahí tenemos a las cavidades secretoras con las células lisígenas. Te lo coloco por aquí. Las que van a liberar estas sustancias ácidas. De igual manera, a manera de protección vamos a encontrar a los tubos laticíferos. Estos se encuentran por debajo de la corteza cuando nosotros, por ejemplo, le hacemos un pequeño corte a la planta, o quizás han visto cuando podan plantas, árboles, sobre todo cerca de su casa, al momento que cortan una rama, sale un líquido blanquecino, un líquido medio lechoso, que muchos piensan que se trata de la savia bruta, la savia elaborada. No tiene nada que ver. Ese líquido se conoce como látex. El látex está formado, bien por lo que viene a ser principalmente agua, algunos alcaloides que le dan las características del látex, algunas sustancias gomosas, la presencia de goma y la presencia de otro tipo de sustancias de reserva. Bien, pero principalmente los tres, agua, alcaloides y una goma, una sustancia gomosa. Uno de los látex que nosotros comúnmente conocemos viene a ser el caucho. Bien, no piense que el látex y caucho son lo mismo. El caucho es un tipo de látex, a partir del cual nosotros obtenemos el Gebe. Otro tipo de látex también, por ejemplo, viene a ser la sangre de grado. Ese líquido rojizo que utilizan para cicatrizar heridas se obtiene de una planta. O también ustedes, por ejemplo, cuando van a limpiar el baño, van a limpiar la cocina, utilizan estos productos que tienen como base al pinesol o resina de pino, que también es un látex, proviene de un tubo laticífero. ¿Y por qué las plantas lo han desarrollado? También a manera de protección. Cuando las plantas, por ejemplo, son atacadas por organismos que empiezan a hacer galerías a nivel de la corteza, se encuentran con esta sustancia gomosa, con el látex, el cual resulta mortal. El organismo muere, pero la planta se encuentra expuesto a
contaminación por hongos, por bacterias. El látex también actúa como un fuerte antimicrobiano, protegiendo bien a estas superficies expuestas de las plantas hasta que poco a poco van regenerando el tejido. Por eso que se utiliza mucho estos látex como antimicrobianos para cerrar heridas, para eliminar los gérmenes del baño, de la cocina. Bien, ahí tenemos a los tubos laticíferos como parte de los tejidos secretores. Bien, chicos, hasta aquí sería la parte de tejidos vegetales. No se olviden los 6 tipos, ¿bien? Meristemáticos, protectores, fundamentales, de sostén, conductores y secretores. Hasta aquí. ¿Quedaría alguna duda, alguna pregunta antes de pasar con la parte animal? ¿Todo bien? Ok. En el caso de los tejidos animales, bien, pareciese que fuesen un montón, pero realmente son cuatro tejidos animales: el epitelial, el conectivo conjuntivo, el muscular y el nervioso. Profe, y el adiposo, el óseo, cartilaginoso, todos esos forman parte del tejido conectivo. Iniciamos con la parte epitelial. Nos han colocado de frente en la clasificación. Bueno. Como característica básica del tejido epitelial debemos mencionar que es un tejido avascular. Quizás ustedes alguna vez se han raspado, ya han notado que no ha sangrado, o por ejemplo, cuando coges los bordes de los dedos y atraviesas agujas o alfileres, no te duele, no sangra porque es completamente avascular. Bien, al ser avascular, el tejido epitelial de alguna forma tiene que nutrirse y para ello todo tejido epitelial siempre se apoya sobre una membrana basal. Esta membrana basal o lámina basal es la que presenta a los vasos sanguíneos y la que permite que las células puedan nutrirse. El tejido epitelial cumple diversas funciones. La principal es la protección. Ustedes pueden ver que la piel está recubriendo una gran cantidad de órganos de manera interna y también de manera externa, recubre todo nuestro cuerpo. De esa manera nos protege frente al ingreso de microorganismos, también nos protege frente a los cambios en condiciones climáticas. Gracias a la presencia de tejido epitelial, nosotros no perdemos agua continuamente. Quizás más de uno ha ido a la playa, se ha quemado, has notado que esa zona se ha puesto rojita y libera una gran cantidad de agua. ¿Por qué? Porque en esa zona has perdido tu cubierta de tejido epitelial. El tejido epitelial también permite lo que viene a ser la absorción de sustancias y el transporte de sustancias de manera transcelular a través de las células. Por eso que nosotros, por ejemplo, a nivel del intestino, tenemos ahí microvellosidades que se encargan de absorber los nutrientes, pero las células no se quedan con esos nutrientes, sino que van a enviar estos nutrientes hacia torrente sanguíneo para que puedan ser transportadas a todo el cuerpo. El tejido epitelial, como se desarrolla de manera superficial junto con el tejido nervioso, también actúa como órganos receptores, permitiendo que nosotros tengamos sensación del tacto, sensación del gusto, el olfato. También a nivel de lo que viene a ser la visión, en la retina encontramos tejido epitelial, tejido nervioso, el llamado tejido neuroepitelial, y también en los oídos, células epiteliales con cilios que detectan las vibraciones que luego se lo envían al tejido nervioso. Bien, entonces estos vienen a ser funciones como parte del tejido epitelial. Ahora, una última función, y esto aplica para los varones. A nivel de los testículos vamos a encontrar tejido epitelial que permite formar espermatozoides. El tejido epitelial también cumple función reproductiva, por si acaso. ¿Bien? En cuanto a la clasificación del tejido epitelial, ahora sí con las diapositivas, este tejido epitelial se clasifica en dos: el tejido epitelial de revestimiento, aquel que recubre estructuras, que recubre órganos, y el tejido epitelial glandular, el que se encarga de secretar sustancias. El de revestimiento a su vez se subdivide en dos tipos: epitelio simple o tejido epitelial simple. Se llama simple porque está formado por una sola capa de células. Y tenemos el epitelio estratificado. Estrato significa capas, ya que está formado de dos a más capas de células. Por ejemplo, aquí tenemos tejido epitelial simple plano, una sola capa de células, bien, de células aplanadas. Tejido epitelial simple cúbico, una sola capa de células en forma cúbica. Tejido epitelial simple poliédrico o cilíndrico, bien, una sola capa de células básicamente alargadas. Dentro del tejido epitelial simple existe una variante, conocido como el pseudoestratificado. Pseudo, recuerden que es falso o en forma de, estratificado, capas.
falsas capas. Cuando observamos el tejido epitelial pseudoestratificado, nos damos cuenta que hay una sola capa. No se trata de dos o más, es una sola, pero algunas células solamente tienen contacto con la membrana basal y otras tienen contacto con la membrana basal y la parte superficial. Entonces, realmente no hay una capa completamente diferenciada. De ahí el término pseudoestratificado. Esto lo vamos a encontrar principalmente a nivel de la tráquea. Bien. Ahora, por la parte del tejido epitelial estratificado, el que está formado por varias capas, el nombre no varía. Epitelio estratificado plano, formado por varias capas de células planas. Epitelio estratificado cúbico, formado por varias capas de células cúbicas. Donde sí vamos a encontrar una variante es a nivel del tejido epitelial superficial cuando se encuentra queratinizado. Por ejemplo, aquí arriba encontramos tejido epitelial estratificado plano no queratinizado, no hay presencia de queratina. En cambio, aquí abajo encontramos el tejido epitelial estratificado plano queratinizado. Tenemos la presencia de la queratina. Profe, ¿y esa queratina qué hace? Le otorga cierta rugosidad a las células. Tú puedes tocarlo. A nivel de tu piel superficial, ahí encuentras células epiteliales queratinizadas. ¿Dónde encuentras no queratinizados? Células suaves, dentro de la mejilla. Toca la parte interna de tu mejilla y vas a notar que está bastante suavecito porque no hay presencia de queratina. Así como el epitelio simple tiene una variante pseudoestratificado, el epitelio estratificado también tiene su variante, conocido como epitelio polimorfo. Este polimorfo se trata de un conjunto de células las cuales cambian de forma. Por ello, no se puede decir que sean aplanadas o sean cúbicas porque están cambiando de una forma a otra. Aquí lo encontramos de forma relajada y aquí lo encontramos de forma distendida, de forma contraída. ¿Dónde está el epitelio poliforme? A nivel de lo que viene a ser la vejiga, la parte interna. Entonces, cuando tú quieres aguantar mucho la orina, tienes ganas de orinar, pero estás en la calle, este epitelio se contrae. Al momento que se contrae, el espacio interno aumenta. Puedes aguantar mayor cantidad de orina. Por ahí llegas a casa, vas al baño para facilitar la expulsión de la orina, el epitelio se relaja, con lo que el espacio se reduce y la orina sale con mayor fuerza, con mayor presión. ¿Bien? El epitelio polimorfo, poliformo, ¿bien? Parte del epitelio estratificado. Bien, entonces recuerda chicos, estos son epitelios de revestimiento, van a recubrir estructuras, van a recubrir órganos. Simple, una sola capa, estratificado de dos a más capas de células. En el caso del epitelio glandular, vienen a ser las llamadas glándulas, vamos a encontrar dos tipos, glándulas exocrinas y las glándulas endocrinas. Muchos docentes indican que las glándulas exocrinas son aquellas que liberan sustancias fuera del cuerpo, lo cual no es del todo correcto. También pueden liberar sustancias dentro del cuerpo, mientras que las glándulas endocrinas liberan sustancias directo a torrente sanguíneo. Eso sí es cierto. La diferencia básica es esta. La exocrina libera sustancias fuera del cuerpo o a cavidades. Por ejemplo, a nivel de la cavidad bucal tenemos a las glándulas salivales. A nivel de la cavidad gástrica tenemos a las células G, tenemos a las células parietales que van a liberar ácidos, van a liberar enzimas. Todas estas glándulas exocrinas presentan conductos. Van a tener sí o sí un conducto. A nivel superficial, por supuesto, tenemos a las glándulas sudoríparas que a través de un conducto sudoríparo van a liberar el sudor. Los lacrimales, las glándulas mucosas, todas ellas son de tipo exocrinas. Las glándulas endocrinas van a liberar hormonas. Aquí me equivoqué. Las células G son endocrinas porque liberan una hormona llamada gastrina. Las hormonas se liberan directo a torrente sanguíneo, con lo que las endocrinas no tienen bien un conducto, no lo necesitan. Algunos autores clasifican un tercer tipo, las llamadas glándulas mixtas, pero de por sí es un órgano o es una zona donde vamos a encontrar los dos tipos glandulares, endocrinas y exocrinas. De ahí el término mixto. Tal es el caso del páncreas. Bien, a nivel del páncreas, de manera exocrina, hacia la cavidad conocida como duodeno, a través de un conducto conocido como el conducto de Wirsum, ahí tenemos a las células acinares, las cuales liberan las enzimas pancreáticas, liberan el jugo pancreático. De manera endocrina hacia sangre las hormonas, el páncreas bien libera a través de los islotes de Langerhans la insulina, el glucagón, la somatostatina, que son hormonas de por sí. Entonces el páncreas se considera una glándula mixta.
pero el estómago también sería una glándula mixta, porque el estómago libera ácido clorhídrico, libera pepsinógeno de manera exocrina y libera bien gastrina de manera endocrina. Entonces, ¿se dan cuenta? A estas llamadas glándulas mixtas simplemente vienen a ser los lugares donde hay presencia tanto de glándulas exocrinas con su conducto como de glándulas endocrinas liberando hormonas. Bien. Entonces, chicos, ahí tenemos al tejido epitelial, nada más. Revestimiento y glandular. Luego encontramos al tejido conectivo. El tejido conectivo se caracteriza principalmente por presentar una gran cantidad de células, tiene distintos tipos de células. Bien, ahí vamos a encontrar a las células que van a formar los huesos, células que van a formar el cartílago, células sanguíneas sobre todo, células que van a formar el endotelio, que es una cubierta interna de los vasos sanguíneos, células que van a formar todo tipo de estructuras que son parte del tejido conectivo. Estas células se clasifican en dos. Células propiamente dichas del tejido conectivo son aquellas que se quedan en la estructura que forman. Por ejemplo, las células óseas, las células cartilaginosas. Forman el hueso, forman el cartílago, se quedan como parte de tal. Pero también encontramos las células conjuntivas libres, aquellas que van a estar en circulación por todo el cuerpo, como las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los macrófagos, todos ellos. ¿Bien? Otra cosa que también caracteriza al tejido conectivo es la presencia de fibras. Las células se caracterizan por liberar distintos tipos de fibras, te lo coloco aquí arriba. Van a liberar unas fibras llamadas fibras colágenas, que lo vamos a representar en esta clase con la letra C, las cuales tienen una proteína conocida como colágeno. ¿Bien? Es una proteína resistente a la atracción, resistente al estiramiento y que le va a dar resistencia a los tejidos donde se encuentre. También vamos a encontrar fibras elásticas, que lo vamos a representar con la letra E. ¿Bien? Estas fibras tienen a tener una proteína conocida como elastina, la cual se estira sin ningún problema. Después vamos a encontrar a un grupo de fibras conocidas como fibras reticulares. Las reticulares simplemente son fibras de colágeno, pero son fibras más delgadas, muy delgadas. Estas fibras reticulares los vamos a encontrar en órganos hematopoyéticos. Hemato, sangre, poiesis, formación. Hematopoyéticos. Aquellos órganos que se encargan de la formación de sangre, tales como la médula ósea. Ahí encontramos a fibras reticulares. Bien, entonces son tres tipos: fibras colágenas que le dan resistencia, fibras elásticas que le dan esa elasticidad, las reticulares que únicamente son fibras colágenas pero muy delgaditas. Bien, mientras una fibra colágena es bastante gruesa, por acá, las reticulares son muy delgaditas y solamente están en los órganos hematopoyéticos. Bien, ahora. El tejido conectivo se clasifica en varios. Número uno, tejido conectivo embrionario, llamado así porque únicamente se encuentra a nivel de los embriones. Una vez que nace, una vez que ya tienes un bebé fuera del útero, ya no presenta tejido conectivo embrionario. Este tejido conectivo embrionario se subdivide en dos: mesenquimatoso y el mucoso. ¿Qué características presentan ambos? Ambos en común van a presentar a células mesenquimatosas, aquí están, o también llamadas mesenquimales, las cuales están embebidas, están dentro de una sustancia amorfa tipo gel. ¿Son lo mismo, profe? Sí, son lo mismo. Bien, ambos son la misma sustancia, células mesenquimatosas en una sustancia amorfa tipo gel. En el caso del tejido mucoso, a esta sustancia amorfa tipo gel se le conoce como la jalea o gelatina de Wharton, en honor al médico, bueno, a la persona que lo descubrió, jalea o gelatina de Wharton. Profe, ¿por qué no se le llama igual a la parte de los embriones, al tejido mesenquimatoso? Tiene que ver por la diferencia entre ambos. El tejido mesenquimatoso, voy a colocar un poco más abajo, lo vamos a encontrar directamente en el embrión, en el propio feto. Bien, ahí. Mientras que el tejido mucoso lo encontramos en el cordón umbilical. De ahí la diferencia.
Esta sustancia amorfa tipo gel solamente se llama jalea o gelatina de Wharton en el cordón umbilical. ¿Por qué? Cuando se dieron los primeros nacimientos, cuando se dieron los estudios a nivel de los embriones, no sacrificaban a un feto para poder estudiarlo. Eso iba en contra de las creencias. Lo que sí aprovechaban era el cordón umbilical, que lo cortaban. Entonces tenían una muestra y ahí empezó todo el estudio. Por eso que solamente a ellos se le llama gelatina o jalea de Wharton. Bien, pero el tejido mucoso y el tejido mesenquimatoso están formados por lo mismo. No se olviden la diferencia, mesenquimatoso en el propio embrión, mucoso en el cordón umbilical. Luego tenemos tejido conectivo propiamente dicho, llamado así porque es un tejido de relleno que nosotros vamos a encontrar en distintas estructuras, sobre todo a nivel de la piel. Tenemos el tejido conectivo laxo, formado por fibras colágenas, coloco una flechita para fibras colágenas, y también en la misma proporción fibras elásticas, una flecha para fibras elásticas. Quiere decir que debido a la presencia de fibras colágenas y fibras elásticas, este tejido tiene cierta resistencia, pero también mantiene cierta elasticidad. Lo encontramos en la dermis superficial, por eso que se puede estirar fácilmente. Ustedes pueden jalar los cachetes, pueden jalar la piel, y van a notar que se estira, pero mantiene cierta resistencia. Hay personas que por temas genéticos a nivel de la dermis superficial no desarrollan fibras colágenas. Y ustedes han visto cómo su piel se estira como si fuese una larga membrana. ¿Bien? Ok, chicos. Recién me doy cuenta, son las 2 de la tarde. Ustedes tienen un pequeño receso hasta las 2:05. Bien, una pausa por aquí con los tejidos conectivos propiamente dichos y a las 2:05 continuamos con la clase. Bien, chicos, ya pasaron 5 minutos con el minuto que les robé. Bien, continuamos con la clase. Ok, entonces, nos habíamos quedado con el tejido conectivo propiamente dicho, el que se encuentra a manera de relleno entre las estructuras. El tejido conectivo laxo, con lo que vienen a ser las fibras colágenas, bien, y las fibras elásticas, en igual proporción, dándole esa característica de la piel superficial, sobre todo, que mantiene cierta elasticidad, cierta resistencia. El tejido conectivo denso, bien, se caracteriza por presentar abundantes fibras colágenas. Le coloco dos flechas a las fibras colágenas. Bien, el denso irregular por aquí, de igual manera el denso regular. Tienen una gran cantidad de fibras colágenas. La diferencia, su propio nombre lo indica, irregular porque las fibras no están en orden, se encuentran de manera desordenada. En cambio, en el regular vamos a encontrar fibras bien, bastante ordenaditas entre sí. ¿Dónde encontramos a cada una de ellas? El denso irregular se encuentra en la dermis profunda. Si ustedes intentan agarrar un poco más profundo la piel, van a notar que ya no se estira con la misma facilidad. Ustedes quizás hayan visto que algunas personas en el circo, por ejemplo, se atraviesan con garfios la espalda y se pueden sostener mediante estos garfios, es porque los garfios atraviesan tejido conectivo denso irregular y las fibras colágenas otorgan resistencia. Bien. El denso regular, ¿dónde lo encontramos? A nivel de los ligamentos, a nivel de los tendones. Por ejemplo, a nivel de la mano, para poder cerrar con bastante fuerza la mano, existe una serie de ligamentos que van pasando entre los dedos y se juntan justo por el centro del brazo. Si tú presionas ligeramente este punto, vas a notar cómo los dedos se cierran ligeramente. Ahí estás tocando a uno de estos ligamentos con tejido conectivo, ¿bien? De tipo denso regular, abundantes fibras colágenas. Si por ahí sufres un estiramiento, una rotura del ligamento, vas a notar como que ya no tienes mucha fuerza. Intentas sostener una taza, levantar un vaso, ya no puedes generar mucha presión, bien, hasta que el tejido se repare. El tejido conectivo elástico, su propio nombre lo indica, bien presenta abundantes fibras elásticas. Gracias a eso, es un tejido que se estira mucho. ¿Y dónde vamos a encontrar esto? A nivel, por ejemplo, dentro de las arterias, en el lumen. Como las arterias transportan sangre a alta presión, a altas velocidades, para evitar que las arterias revienten por esa presión, tienen abundante tejido conectivo elástico, pero esto a su vez dificulta el proceso de inyecciones. Por ejemplo, cuando te van a sacar sangre, cuando van a inyectarte alguna sustancia, siempre lo hacen a una vena. Las venas no tienen tejido conectivo elástico. Entonces, entra la aguja, presiona la vena y sin ningún problema lo atraviesa. Bien, te sacan sangre o te inyectan algo. Pero si lo van a hacer con una arteria, lo tiene que hacer un médico especialista.
Al momento que van a intentar atravesar la arteria, como tiene tejido conectivo elástico, la arteria se estira, cede como si fuese una liga. Entonces la aguja está presionando ese tejido, ¿bien? Y luego la arteria, como toda liga, regresa a su forma y la aguja lo ha atravesado completamente, generándote una ruptura arterial, lo cual es peligroso. Por eso solamente médicos especialistas atraviesan arterias, ¿bien? Ahí tenemos al tejido conectivo propiamente dicho, un tejido de relleno. Ahora, en cuanto al tejido conectivo especializado, ahora sí, diferentes tejidos, vamos a encontrarlo bajo la forma de tejido adiposo. Este tejido se caracteriza por presentar ya sea un solo lóculo, una sola gotita de lo que viene a ser grasas, o puede presentar varios lóculos, varias gotitas de grasa. Ahí tenemos el tejido unilocular, bien, o también llamado el adiposo blanco, y tenemos el tejido multilocular, o también conocido como el adiposo pardo o marrón. Diferencias. El unilocular, la grasa blanca, es la más común que todos nosotros presentamos y es una grasa que se utiliza tanto de reserva como de protección y también como aislante térmico. Bien, esta grasa es de difícil aprovechamiento, por eso que cuando tú quieres aprovechar esta grasa, bajar la panza, bajar los brazos, todo ello, te va a costar mucho esfuerzo. Al cuerpo le cuesta degradar cuando las gotas se encuentran de manera una sola grande, bien de grasita. En cambio, cuando las gotas se encuentran pequeñas, el cuerpo rápidamente lo aprovecha. El multilocular, la grasa parda, lo vamos a encontrar a nivel de los recién nacidos. Recuerdan que estos organismos crecen muy rápido, las células necesitan abundante energía, lo aprovechan de estas reservas y también lo vamos a encontrar en deportistas calificados, por ejemplo, un maratonista calificado a nivel de las piernas. Va a presentar tejido adiposo pardo o marrón, lo que puede aprovechar rápidamente para obtener energía en el proceso. Bien. Luego encontramos tejido cartilaginoso. Tanto el tejido cartilaginoso como el tejido óseo están cubiertos por una membrana. Esta membrana en el tejido cartilaginoso se le conoce como el pericondrio. Recuerda que condrio es cartílago, referente al cartílago. Debajo del pericondrio encontramos a los condroblastos. Los condroblastos vienen a ser células jóvenes que van a formar el cartílago, van a liberar fibras de colágeno, fibras elásticas y dependiendo de esa combinación va a dar origen al tipo de cartílago. Una vez que los condroblastos han formado el cartílago, se almacenan en unos espacios conocidos como lagunas y los condroblastos se convierten en condrocitos, células maduras del tejido cartilaginoso. ¿Qué están haciendo los condrocitos en estas lagunas? A estas lagunas también se le conoce como condroplastos o también llamado condroceles. ¿Bien? ¿Qué hacen ahí? Están esperando una de dos, o a que te rompas algo o a que crezcas. Supongamos que te rompes la nariz, te desvías el tabique. Al momento que se ha fisurado el tejido cartilaginoso, se hizo una apertura por aquí, los condrocitos rápidamente regresan a la forma de condroblastos. Vuelven a formar el tejido, van a rellenar este espacio con las fibras que van liberando, terminan de rellenar el espacio y otra vez se convierten en condrocitos almacenándose a nivel de los condroplastos o condroceles. Por eso, chicos, que cuando ustedes se han roto la nariz, tienen la nariz desviada, rápidamente regresarlo a su sitio, porque los condrocitos van a estar rellenando el espacio bajo la forma de condroblastos. Si la nariz quedó chueca, el cartílago ya se rellenó, va a quedar así chueco hasta que te hagan una cirugía para poder quitar ese cartílago en exceso. Ahora, dependiendo de la cantidad de fibras que se van a liberar, dependiendo del tipo de fibras, encontramos al cartílago hialino, el cual presenta abundantes fibras colágenas, ¿bien? Esto lo encontramos en el cartílago blanquecino, que le da la forma a la nariz, el que se encuentra entre los huesos formando las articulaciones. Tenemos después al cartílago elástico con sus fibras elásticas, lo que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el pabellón auricular, cuando te jalan la oreja o cuando, por ejemplo, te atraviesas con el arete, notas cierta elasticidad, ¿bien? Es el cartílago elástico. Después encontramos al cartílago fibroso, el cual está formado por una gran cantidad de fibras colágenas. Le coloco hasta 3 flechitas de fibras colágenas. Le da una alta resistencia y este cartílago fibroso únicamente lo encontramos en los discos intervertebrales, esos discos que están entre las vértebras.
Recordar, señores, que el colágeno es algo que nosotros cuando somos jóvenes lo formamos fácilmente, por eso que mantenemos la piel tersa, la piel bastante joven. Pero a medida que vas envejeciendo, el colágeno ya difícilmente se forma. Como entonces queda tejido conectivo elástico, fibras elásticas, es por eso que la piel empieza a colgar. Lo mismo ocurre a nivel de las vértebras. El colágeno de los discos intervertebrales se va perdiendo y por eso que las vértebras van estando cada vez más juntas. Tú notas que tus abuelos en fotos de jóvenes, de adultos, han sido bastante altos, pero a medida que envejecen, poco a poco se van encorvando, van reduciendo el tamaño. El cartílago fibroso que está presente en los discos intervertebrales es el único que no tiene pericondrio, no lo requiere. Bien, es el único que no presenta pericondrio. Ojo con ese dato. Bien. Al igual que tenemos la formación de tejido cartilaginoso, también vamos a encontrar la formación de tejido óseo y de la misma manera presenta una membrana que la recubre y la rodea. En el caso del cartilaginoso, el pericondrio. En el caso del tejido óseo, el periostio o periosteum en inglés. Bien, es una membranita que tiene presencia de vasos sanguíneos y se encarga de nutrir a dicho tejido. Cuando ustedes han roto un huesito, cuando están comiendo su huesito de pollo, el hueso de algún animal que lo han cortado, van a notar que el hueso presenta dos zonas. Una zona conocida como el hueso esponjoso, bastante poroso, ubicado hacia el centro, la parte de la médula, y otra zona que se le conoce como el hueso compacto, bastante rígido. Este hueso compacto está formado por unas estructuras circulares concéntricas, bien hacia un solo centro, conocidas como ostionas. Le agregan la A, las ostionas. Al centro de estas ostionas vamos a tener al llamado conducto de Havers, por donde circula tejido sanguíneo y también tejido nervioso. Este conducto de Havers está rodeado por unas láminas concéntricas llamadas laminillas óseas, los cuales están conectados por unos espacios llamados canalículos óseos. ¿Bien? Entonces ahí tenemos a las laminillas óseas, lo que está de amarillo de manera concéntrica, y estas redes de color gris vienen a ser los canalículos óseos. En estos canalículos óseos vamos a encontrar unos espacios oscuros que representan al osteocito, pero no son el osteocito. Estos son osteoplastos o también llamados osteoceles. Así como existen los condroplastos y los condroceles, también están los osteoplastos u osteoceles, centros donde van a almacenarse los osteocitos. ¿Y qué hace ahí el osteocito? Espera a una de dos, o a que crezcas o a que te rompas algo. Supongamos que te rompes la pierna, tienes una fisura. Al momento que se hace una fisura, el osteocito regresa a la forma de osteoblasto. Bien, ya se han dado cuenta, cada vez que tiene el sufijo blasto es una célula joven, formadora de algo. Condroblasto, célula joven, formadora de cartílago. Osteoblasto, célula joven, formadora de tejido óseo. Entonces, el osteocito que estaba dentro del osteoplasto o osteocele regresa a la forma de osteoblasto, rellena el hueso. Profe, ¿cómo? Si al igual que las otras células libera fibras cartilaginosas, perdón, libera fibras de colágeno, fibras elásticas, ¿cómo es que se forma el hueso y no se forma cartílago? Es cierto, los osteoblastos van a liberar igual fibras colágenas, fibras elásticas, pero para que estas fibras puedan endurecerse y formar hueso en lugar de cartílago, junto con las fibras se libera una hormona conocida como la osteocalcina. La osteocalcina permite que estas fibras puedan capturar minerales de calcio, carbonato de calcio, fosfato de calcio, y gracias a eso se endurece. Entonces, todas las fibras que va liberando el osteoblasto empiezan a endurecerse y la osteocalcina, como trabaja un poco en exceso, rellena un poco de más, endurece más fibra. Una vez que el osteoblasto ya llenó toda la fisura, regresa a la forma de osteocito, bien, una célula ya madura, y el osteocito se almacena en los osteoblastos u osteoceles. ¿Qué ocurre con este exceso? No puede estar presente porque va a generar daño. Si por ahí tenemos un exceso que genera presión sobre un nervio, sobre un vaso sanguíneo, el organismo no se desarrolla correctamente. Ahí interviene un tercer tipo de células, conocidas como osteoclastos. Los osteoclastos no son nada más y nada menos que macrófagos. Bien, van a degradar a estos minerales en exceso. Los osteoclastos empiezan a pulir esta parte del hueso para que quede como se encontraba antes de la herida. De esa manera el hueso recobra la forma normal y continúa con su desarrollo. ¿Bien? Entonces, chicos, no olvidar, los blastos, condro y osteo son los que van a formar el tejido. El cito ya es la célula madura, la que se almacena dentro del tejido. Condrocito,
Osteocitos. ¿Dónde se almacena? En los condroplastos o en los osteoplastos, también llamados condroceles u osteoceles. ¿Para qué? Esperando a que crezcas o a que te rompas algo. Una vez que te rompes algo, una vez que inicias el proceso de crecimiento, los osteocitos regresan a la forma de osteoblastos. Los condrocitos regresan a la forma de condroblastos. Bajo la forma de blastos, forman el nuevo tejido, terminan de hacerlo y otra vez se almacenan bajo la forma de citos. Bien, entonces tener mucho cuidado en eso en cuanto al tejido cartilaginoso, en cuanto al tejido óseo. Por último, tenemos al tejido sanguíneo. Si ustedes les han sacado una muestra de sangre y esta muestra de sangre lo llevan a un tubo de ensayo, van a notar que toda su sangre se separa en tres capas. La capa más superficial, la menos densa, la más ligera, se le conoce como el plasma sanguíneo y está formado principalmente por agua junto con otros minerales. ¿Sí? Está la presencia de agua, los minerales también conocidos como iones y algunas sustancias de reserva como azúcares, proteínas, algunos lípidos. Lo más profundo que vamos a encontrar vienen a ser a los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos. En estos glóbulos rojos vamos a encontrar que dichas células bien no tienen presencia de núcleo, no tienen núcleo. Son células anucleadas, por eso tienen la forma bicóncava, por el espacio donde debe estar el núcleo, pero tampoco presentan mitocondrias. ¿Y eso por qué? Porque los glóbulos rojos se encargan del transporte de gases, y si tuviesen mitocondrias, pues tendrían problemas para transportar los gases, ya que lo consumirían en el proceso. En la parte que se encuentra entre ambas capas, entre el plasma y los glóbulos rojos, en esta pequeña capita, encontramos a los glóbulos blancos y las plaquetas. Aquí vamos a encontrar a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, también conocidos como los granulocitos. Encontramos también a los monocitos, que vienen a ser los macrófagos, y a los linfocitos T y a los linfocitos B. Básicamente todas nuestras células de defensa, junto con las plaquetas, las cuales participan en el proceso de coagulación. Bien, entonces todo esto pertenece al tejido conectivo. Cambiando ahora sí de tejido, pasamos al tejido muscular. El tejido muscular está formado por fibras musculares, las cuales a su vez están formados por miofilamentos, que están formados por miofibrillas. Bien, aquí están las fibras, los miofilamentos, las miofibrillas, y estos a su vez están formados por la unidad básica, los sarcómeros. Estos sarcómeros están compuestos por un eje o conocido como línea Z, entre las cuales encontramos a unas proteínas con capacidad contráctil, proteínas de actina y proteínas de miosina. Las proteínas de actina se encuentran ancladas al eje Z, lo pueden ver por aquí, y las proteínas de miosina se encuentran entre las proteínas de actina. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar un proceso de contracción, las fibras musculares van a necesitar energía bajo la forma de ATP, iones calcio, el calcio más 2 y también iones magnesio. Recién con estos tres componentes la fibra puede contraerse. Por eso que el tejido muscular como única característica presenta la llamada contractibilidad. Solamente se contrae. El tejido muscular no empuja, no se estira. Si yo quiero cerrar mi mano, las células de la palma de la mano se contraen. Si yo quiero abrir mi mano, las células que se encuentran por detrás de la palma son las que se contraen. El tejido muscular no estira, no empuja, únicamente se contrae, donde las fibras de actina y de miosina quedan solapadas unas sobre otras. ¿Bien? En cuanto a la clasificación del tejido muscular, este se clasifica primero en dos. Tenemos al tejido muscular de tipo estriado, llamado así por la presencia de estrías en su superficie, y tenemos al tejido muscular de tipo liso, el cual no presenta estrías. ¿Bien? Hay. El estriado a su vez se va a subdividir en dos. El tejido muscular estriado esquelético, que se une a los huesos, y el tejido muscular estriado cardíaco. El liso es uno solo. ¿Bien? Entonces, observamos de cerca, aquí está en la presencia de las estrías, estas pequeñas líneas, bien, aquí también, bueno, no se visualizan correctamente, hay unas líneas formando las estrías, y la diferencia entre ambos tiene que ver con la forma de las células. Número uno, en el tejido muscular estriado esquelético, los núcleos, bien, son ovalados,
y están de posición periférica, pueden ser varios, vean. Tiene varios núcleos de posición periférica, de posición superficial. En cambio, en el estriado cardíaco son núcleos más redondos, son solamente uno o a lo mucho dos de posición central, únicamente ubicados en el centro. Esa es la diferencia básica entre ambos. En cuanto a las funciones, el tejido muscular esquelético es un tejido que nosotros movemos a voluntad, tenemos control. En cambio, el tejido muscular cardíaco no tenemos voluntad sobre él, se mueve completamente solo, es involuntario, es de movimiento rápido y sostenido, es constante, no se detiene. ¿Bien? ¿Qué ocurre con el liso? A nivel del tejido muscular liso no vamos a encontrar estas líneas, estas estrías. Son células alargadas o fusiformes de un solo núcleo de posición central. El tejido muscular liso también es involuntario, no tienes control sobre él. Lo encontramos únicamente a nivel del sistema digestivo y se encarga del movimiento peristáltico. Este tejido muscular liso es de movimiento lento y de movimiento sostenido, de movimiento continuo. Ustedes cuando van a comer cualquier tipo de alimento, una vez que pasa de la garganta, no tienen control alguno. El tejido muscular liso se encarga de que todo ese alimento vaya pasando por todos los órganos del sistema digestivo hasta que finalmente es evacuado a través del ano. Bien, entonces esto viene a ser la clasificación en cuanto al tejido muscular. Estriado esquelético cardíaco y el tejido muscular liso. Por último, llegamos al tejido nervioso. Al igual que el tejido muscular presenta una sola característica, que es la contractibilidad, el tejido nervioso presenta dos. Uno, la capacidad de responder frente a los estímulos. ¿Con qué nombre se le conoce a eso? ¿Cuáles, chicos? Participen en algo un poquito. Irritabilidad. Correcto, la irritabilidad, la capacidad de responder frente a los estímulos y la capacidad de pasar esa respuesta de una célula a otra. A eso se le conoce como conductibilidad. Bien, entonces son dos características básicas del tejido nervioso. Por eso se dice que el tejido nervioso es el tejido más desarrollado que existe. Dentro del tejido nervioso vamos a encontrar dos tipos de agrupaciones celulares. Unas conocidas como neuronas, que son las principales, y otras conocidas como neuroglias, que son accesitarias, que van a apoyar a las neuronas. Cuando observamos la estructura de una neurona, vamos a notar la presencia de un cuerpo o soma que tiene una forma estrellada, como si fuese un huevo estrellado, y la presencia de una estructura larga conocida como el axón o también la colita, ¿bien? También llamada la fibra nerviosa. Aquí, el axón. Vamos a encontrar que finalizando el axón, en el terminal axónico, hay presencia de unos botones terminales o también llamados botones sinápticos. A nivel del cuerpo soma, estas extensiones se le conoce como dendritas y se encargan de poder recibir el estímulo o el impulso nervioso a partir de otra célula. El cuerpo soma también puede generar su propio estímulo nervioso, el cual se transporta a través del axón. Por aquí viaja el impulso nervioso hasta llegar a los botones terminales. Estos botones terminales van a realizar un evento conocido como sinapsis, mediante el cual estimulan a que otra neurona forme su propio impulso nervioso. Este botón terminal bien se puede conectar con las dendritas de otra neurona, se puede conectar con el cuerpo o soma de otra neurona o lo puede hacer con el axón. Con cualquiera de esos tres puede realizar sinapsis. Un botón terminal jamás va a conectarse con otro botón terminal. No ocurre sinapsis entre estos dos. A nivel del axón también vamos a encontrar que algunas neuronas desarrollan unas estructuras conocidas como las vainas de mielina. Estas vainas de mielina permiten que el impulso nervioso viaje mucho más rápido. Estas vainas de mielina van a dejar un espacio entre ellas conocidas como los nodos o nódulos de Rambier. A través de los espacios es ahí donde va a circular el impulso nervioso. Bien, entonces mientras más vainas de mielina tenga una neurona, el impulso nervioso viaja mucho más rápido. ¿Qué ocurre con las neuroglias? Cuando nosotros observamos el desarrollo del sistema nervioso, o básicamente del tejido nervioso desde la parte embrionaria, vamos a notar que todo esto se desarrolla desde la capa más externa, el llamado ectodermo. Todas las células surgen de ahí, a excepción de una de ellas, a excepción de las microglias. Las microglias surgen de una capa conocida como el mesodermo.
Profe, ¿y eso por qué? Porque las microglias son macrófagos, son células de defensa. Los macrófagos, cuando cambian de un tejido a otro, cambian de nombre, cambian de forma. En el caso de los macrófagos que están formando parte del tejido nervioso, se llaman microglias. Función principal, por supuesto, la básica, defensa. Se encargan de la defensa. Aquí también vamos a encontrar a los astrocitos. Los astrocitos se encargan tanto del mantenimiento como del sostén de las neuronas, ya que van a ayudar a posicionar a las neuronas, ¿bien? Y también se encargan de su nutrición. Vamos a colocarlo así como nutrición, ¿bien? Ya que se adhieren a los vasos sanguíneos y pueden transportar las sustancias nutritivas que las neuronas requieren. Luego encontramos a las células ependimarias. Estas células ependimarias van a revestir los espacios donde van a estar sujetas las neuronas. Espacios como por ejemplo dentro del cráneo o por ejemplo dentro de las vértebras. Revisten todo ello. Por último, encontramos a los oligodendrocitos y a las células de Schwann. Ambos son los encargados de formar las vainas de mielina. ¿Cuál es la diferencia si los dos forman lo mismo? El lugar donde lo forman. Los oligodendrocitos lo van a formar en el sistema nervioso central, quiere decir a nivel del encéfalo, a nivel de la columna, a nivel de la médula, mientras que las células de Schwann lo forman en el sistema nervioso periférico, quiere decir a nivel de los nervios que van hacia el resto del cuerpo. Bien, oligodendrocitos, encéfalo, médula espinal, lo que está por la columna, células de Schwann, los nervios que van hacia el rostro, van hacia el resto del cuerpo. Recordar que las células nerviosas, bien como se van a agrupar una a continuación de otra, no están pegadas entre sí, no existe continuidad. Hay un pequeño espacio donde ocurre la sinapsis, por lo que se dice que existe contigüidad. Son células contiguas, bien, dejando un pequeño espacio entre sí. Bien. Ok, chicos, todo esto es lo referente a la parte de tejidos. Vamos rápidamente a lo de nutrición para que no nos gane el tiempo. Y pues entender que la nutrición son los procesos que involucran a los seres vivos la obtención tanto de materia como de energía. A nivel de la naturaleza existen dos eventos de nutrición, la llamada nutrición autótrofa, donde los organismos son capaces de poder fabricar sus propios componentes orgánicos. Tal es el caso de las plantas y algunas bacterias que realizan la fotosíntesis, bien convirtiendo la materia inorgánica en materia orgánica, básicamente el CO2. Pero también tenemos a la nutrición heterótrofa, donde los organismos bien van a poder aprovechar los compuestos orgánicos de otros seres vivos, básicamente seres vivos que consumen a otros seres vivos. La nutrición heterótrofa se subdivide a su vez en dos. Tenemos a los organismos holozoicos, aquellos que gracias a un sistema digestivo pueden convertir la materia compleja conocida como alimento en nutriente. Bien, gracias al sistema digestivo que presentan. En cambio, los saprófagos no. Ellos no cuentan con un sistema digestivo. Ellos de manera externa, mediante la liberación de enzimas, mediante lo que vienen a ser las condiciones climáticas, esperan a que la materia orgánica compleja, el alimento, se convierta en nutrientes. Tal es el caso de los hongos y las bacterias. Y aquí ten mucho cuidado, ¿bien? Muchos autores señalan que los saprófagos son aquellos que se alimentan de animales en descomposición, lo cual es correcto, pero eso hace que muchos estudiantes se confundan y piensen que los carroñeros son saprófagos. Si, por ejemplo, te colocan, tenemos un gallinazo que se está alimentando de una paloma muerta, ¿qué tipo de nutrición presenta? Automáticamente es heterótrofo, un ser vivo que consume otro ser vivo, pero es de tipo holozoico. Bien, los carroñeros se caracterizan por consumir animales recientemente muertos. Bien, el término carroñero es porque no matan, esperan que el animal muera. Entonces, este animal consume pedazos grandes de carne y su sistema digestivo se encarga de transformar esta materia compleja, el alimento, a la forma de nutriente. Bien, como saprófagos, chicos, tenemos básicamente hongos y bacterias. Tener mucho cuidado con los carroñeros así. Bien, los carroñeros son holozoicos. Bien, vamos con la primera parte, la nutrición autótrofa. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ok. Wow, me han colocado todo en una sola. Bueno. En la nutrición autótrofa tenemos el caso de la fotosíntesis. Ya desde el colegio ustedes conocen la fórmula general de la fotosíntesis, donde a partir de 6 moléculas del CO2 con la suficiente cantidad de agua y gracias a la energía luminosa captada por la clorofila, se van a formar moléculas de glucosa, liberando oxígeno en el proceso y liberando el agua en desecho.
Bien, pero esto nos lleva a pensar a que únicamente por fotosíntesis se van a formar azúcares, lo cual es falso. Por fotosíntesis las plantas pueden formar cualquier tipo de nutrientes, pueden formar azúcares, pueden formar proteínas, pueden formar lípidos, lo que ellas quieran. Bien. La fotosíntesis se va a llevar a cabo en dos etapas, la llamada fase luminosa a nivel del tilacoides y la fase oscura a nivel del estroma. Recordando un poco la estructura que vimos en la clase anterior, dentro de los cloroplastos, bien vamos a encontrar la capa más externa, la membrana externa, la capa más interna, membrana interna, y esta membrana interna es la que forma los pliegues. A esos pliegues se les conoce como tilacoides, los cuales pueden estar agrupados en sí, a esto se le conoce como grana, o pueden estar conectando, bien tilacoides intergrana, pero siguen siendo tilacoides. Ahí vamos a encontrar a la clorofila. El resto del espacio se le conoce como el estroma, donde hay presencia de un ADN de tipo circular, ribosoma 70S. Bien, entonces la fase luminosa ocurre en el tilacoides y la fase oscura a nivel del estroma. Vamos con la fase luminosa, fotosíntesis de la fase luminosa. Nos ubicamos a nivel del tilacoides, que está por aquí, y vamos a encontrar la presencia de los llamados fotosistemas. Las plantas modernas presentan dos fotosistemas, el fotosistema 1, que lo desarrollaron todas las plantas, y el fotosistema 2, que lo tienen las plantas modernas, que sirve de apoyo al fotosistema 1. Bien, ambos fotosistemas reaccionan a la presencia de luz. Vamos a iniciar con el fotosistema 2. Atentos por aquí. Entonces, cuando llega la luz al fotosistema 2, este gana suficiente energía para poder romper una molécula de agua. Al momento que se separa la molécula de agua, lo hace bajo la forma de hidrógeno, bajo la forma de oxígeno. A este proceso, donde utilizamos la energía luminosa para romper una molécula de agua, se le conoce como la fotólisis del agua. Vamos a romperlo con la energía del agua. Nos damos cuenta, bien, que en lugar de formar hidrógenos, se acaban de formar iones hidrógeno, que significa que los hidrógenos han perdido electrones. ¿Dónde están esos electrones? El fotosistema 2 se los acaba de robar. Bien, entonces cuando ocurre fotólisis del agua, se rompe la molécula de agua, el oxígeno se libera como sustancia de desecho y los electrones del hidrógeno han sido capturados por el fotosistema 2. Este fotosistema 2 va a enviar esos electrones al fotosistema 1. Para ello, emplea una serie de proteínas que forman en conjunto la cadena transportadora de electrones. Entonces, pasa los electrones en orden, chicos, a la plastoquinona, al complejo citocromo BF, a la plastocianina y finalmente llega al fotosistema 1. Cuando los electrones van pasando de una proteína a otra, se genera un flujo de electrones. Esto permite activar al citocromo BF. ¿Y qué hace el citocromo BF? Captura iones hidrógeno del estroma y los introduce al tilacoides. Bien, por aquí ya empezamos a bombear iones hidrógeno. El fotosistema 1 produce sus propios electrones cuando recibe la luz, pero como recibe electrones del fotosistema 2 tiene bastante energía, tiene bastantes electrones. ¿Qué hace con esa cantidad total de electrones? Los envía a la ferredoxina y la ferredoxina tiene suficiente energía para activar a la ferredoxina NAT-reductasa, la cual captura iones hidrógeno junto con los NAT oxidados para formar NAT reducidos. Bien. Entonces, por aquí nos damos cuenta que los iones hidrógeno del estroma o están siendo capturados hacia el interior del tilacoides o están siendo capturados por la ferredoxina NAT-reductasa para formar NAT reducidos. Estamos generando un desbalance. La parte interna se carga de iones hidrógeno y la parte externa pierde iones hidrógeno. Esto permite generar una diferencia de concentración. Como hay una gran cantidad adentro y hay una poca cantidad afuera, los iones hidrógeno tienen que salir para que nuevamente las cantidades estén igualadas. Los iones hidrógeno van a salir únicamente a través de una proteína llamada la ATP sintasa o ATP sintetasa. Estos iones hidrógeno al momento que salen por esta proteína le dan la energía suficiente para que tome a un adenosín de dos fosfatos, le agregue un tercer fosfato y se forme un ATP, un adenosín trifosfato. A este proceso donde tú añades un fosfato a algo, lo estás fosforilando. Y como todo esto depende de la luz, a esto se le conoce como la fotofosforilación. Bien, entonces por aquí teníamos a la llamada fotólisis del agua, el evento donde rompemos una molécula de agua con ayuda de la luz. Y por aquí tenemos a la llamada
fosforilación, donde empleamos bien a la luz como medio de energía para agregar un grupo fosfato. ¿Ok? Entonces, chicos, no se olviden, cuando los dos fotosistemas trabajan, el fotosistema 2 es apoyo del fotosistema 1 para darle suficientes electrones y gracias a eso se forma el NAD reducido y luego se forma el ATP. Pero ¿qué pasa cuando el fotosistema 2 no trabaja o está ausente? Cuando las plantas primitivas solamente tienen el fotosistema 1. El fotosistema 1 puede formar sus propios electrones, no tiene ningún problema con ello. Entonces recibe la luz, genera sus propios electrones y esos electrones se los envía a la ferredoxina, pero son muy pocos. ¿Qué hace la ferredoxina? No puede activar a la NAD reductasa. La ferredoxina reenvía los electrones al complejo citocromo BF. Este complejo, como ha recibido electrones, se activa e introduce iones hidrógeno. Bien. Estos electrones luego pasan a la plastocinina y regresan al fotosistema 1, de tal manera que los electrones están circulando de manera cíclica, se recuperan. Cuando solamente trabaja el fotosistema 1, solo permite ingresar iones hidrógeno, los cuales luego tienen que salir para generar fotofosforilación. Entonces, chicos, en resumen, cuando los dos fotosistemas trabajan, se genera NAD reducidos, ATP y se libera oxígeno. Pero solo cuando el fotosistema 1 está trabajando, está solamente él, únicamente generamos ATP. Esa es la diferencia entre la fotosíntesis, bien, la acíclica, en la que va todo en un solo sentido, y la cíclica, en la que va en un solo, va circulando por aquí los electrones. Bien, tener mucho cuidado que por ahí también les agarran con las preguntas. Ok, entonces, producto de la fase luminosa, nosotros obtuvimos ATPs y obtuvimos NAD reducidos. Estas dos moléculas que ya se encuentran en el estroma van a ser aprovechados para la fase oscura, la que se lleva a cabo en el estroma, y lo encontramos por aquí. Para que se lleve a cabo correctamente la fase oscura es necesario la presencia de tres cosas. Número uno, la molécula que va a capturar al dióxido de carbono, la ribolosa 1,5 bifosfato. Lo han cerrado mal, chicos. La imagen está superpuesta y no puedo modificarla. Bueno. Número 2, el dióxido de carbono que va a ser capturado. Y número 3, para que ambas moléculas puedan agruparse, puedan unirse, necesitamos a una enzima conocida como rubisco. Bien, estos tres tienen que estar presentes para que pueda iniciar la fase oscura. La fase oscura, también conocido como el ciclo Calvin, permite que la ribolosa 1,5 bifosfato, vean que presenta 5 carbonos, capture un sexto carbono. Al momento que se une ese sexto carbono, la molécula se vuelve inestable y se parte en dos. Esta ribolosa 1,5 bifosfato de 5 carbonos capturó su sexto carbono y automáticamente se transforma en dos moléculas del 3-fosfoglicerato. Vean que presenta 3 carbonos. Este fosfoglicerato tiene que transformarse en el gliceraldehído 3-fosfato. Este fosfoglicerato también se le conoce como el fosfoglicerato, la PGA. Mediante transformaciones donde utiliza al ATP, utiliza los NAD reducidos que ganamos de la fase luminosa, se transforma en el gliceraldehído 3-fosfato o el fosfogliceraldehído. Fosfogliceraldehído, la PEGAL. La PEGAL es una molécula muy importante porque es la molécula que decide los carbonos que se fueron capturados hacia dónde van a ir. La PEGAL puede enviar esos carbonos por la vía de las pentosas para formar ribolosa, puede enviarlo por la vía de las hexosas para formar glúcidos, la vía de los aminoácidos para formar proteínas o formar ácidos grasos, formar glicerinas para formar lípidos. Por eso les decía que por fotosíntesis podemos formar cualquier compuesto. Bien, las plantas pueden formar no solamente azúcares, también proteínas y lípidos. ¿Quién determina eso? La PEGAL, el fosfogliceraldehído. Entonces, los carbonos que fueron capturados van a ser enviados a cualquiera de esas vías. El resto de los carbonos, ¿qué ocurre? Tienen que ser reconstituidos para nuevamente formar ribolosa 1,5 bifosfato para mantener todo el ciclo. Bien, ahora chicos, atentos por aquí con los cálculos matemáticos que también les van a preguntar.
En este caso, para poder formar una glucosa, si se llama por todo el ejemplo, se necesitan 6 moléculas de ribolosa para capturar 6 moléculas de CO2 y en total, en todo el proceso, bien, para poder transformar esos 6 carbonos, nosotros hemos gastado 12 ATPs por aquí, 6 ATPs por acá, hemos gastado 18 ATPs. ¿Qué más? Hemos gastado 12 NAD reducidos. Quiere decir que por cada carbono que vaya a ser capturado y transformado, gastamos 3 ATPs y gastamos 2 NAD reducidos. Bien, entonces, si por ahí me preguntase, quiero formar una pentosa, ¿cuántos ATPs necesito? La pentosa está formada por 5 carbonos, automáticamente 15 ATPs y serían 10 NAD reducidos. Quiero formar una heptosa, 7 carbonos, 21 ATPs y 14 NAD reducidos. No se olviden de esta conversión que ocurre a nivel de la fase oscura. Bien, entonces las tres importantes, ribulosa 1,5, 2 veces fosfatada, no confundirla con la que tiene un solo fosfato, dióxido de carbono y rubisco. La rubisco es muy importante porque sin rubisco la ribulosa no se junta con el dióxido de carbono. Una vez que se juntan, ¿qué forman? La PGA, el fosfoglicerato, el cual tiene que transformarse en fosfogliceraldehído para recién ahí enviar a los carbonos capturados. Capturaste 6, los 6 van a salir. Bien, los envía a cualquiera de las vías orgánicas. ¿Qué pasa con el resto de los carbonos? Reforma a la ribulosa 1,5 bifosfato. Bien. Ok, chicos, por aquí el tema de fotosíntesis. Recuerden que cualquier duda, cualquier consulta en la barra de chat o activan el micro sin ningún problema. En el caso de la respiración celular, bien, por respiración nosotros obtenemos energía, sí o sí. Esta respiración puede ser de tipo anaeróbica, que no requiere oxígeno. Ocurre a nivel del citosol y ustedes lo conocen con el nombre de glucólisis, bien. Y tenemos la respiración aeróbica que se lleva a cabo en el mitocondrias y para que el mitocondrias funcione necesita oxígeno. Así como la fotosíntesis tiene su fórmula, bien, para obtener lo que viene a ser azúcares, los mitocondrias también tienen su fórmula para obtener energía, donde cogemos a moléculas de azúcar, C6H12O6, una glucosa, más el suficiente oxígeno, suficiente agua, liberamos CO2 como molécula de desecho, liberamos agua también como desecho y obtenemos energía en los enlaces del ATP. Bien, entonces cuando las células capturan azúcares, el primer evento que ocurre es glucólisis. Esta glucosa se divide para formar piruvatos. Ahí ya ganamos energía. Ahora, si nosotros tenemos oxígeno y hay mitocondrias, el piruvato ingresa al llamado ciclo de Krebs y luego a la cadena transportadora de electrones para darnos mayor cantidad de energía. Pero si no hay oxígeno, bien, el mitocondria se apaga, los piruvatos van a pasar a la vía de fermentación. La fermentación no aporta energía, sino que es una vía que nos permite reconstituir al piruvato, bien, ya sea en lactato o etanol. Entonces, chicos, vamos por aquí con la primera parte, la glucólisis. La glucólisis, también conocida como la vía de Enden-Meyerhof, ¿en qué consiste? Vamos a tomar una glucosa y mediante una serie de procesos vamos a formar dos piruvatos. ¿Tan simple? Sí. Una glucosa de 6 carbonos permite formar dos piruvatos de 3 carbonos cada uno. Producto de este proceso, nosotros hemos ganado 2 ATPs. Se dice 2 ATPs netos, ¿por qué? Porque gastamos 2, pero finalmente ganamos 4. Entonces, sumando y restando, 2 ATPs neto. Y a su vez hemos ganado 2 NAD reducidos. Estos NAD reducidos, chicos, donde lo vean, son tóxicos. Bien, así como tu ex. Y como todo tóxico, tienes que eliminarlo de alguna manera. Bien, entonces por glucólisis, la glucosa se rompe en dos piruvatos con 2 ATPs netos y 2 NAD tóxicos. Los tóxicos hay que eliminarlos de alguna manera. Si tenemos mitocondrias y hay oxígeno presente, mandamos a los tóxicos al sistema de lanzaderas y regresan a la forma oxidada, ya no generan daño. Pero si no hay mitocondrias o el mitocondrias está apagado, bien, estos tienen que ser reconstituidos directamente por fermentación. De una u otra manera tenemos que eliminar a estos tóxicos. Bien, chicos, borren a sus tóxicos o a sus tóxicas siempre. Entonces, veamos antes de pasar al ciclo de Krebs lo que viene a ser la fermentación.
Nosotros tenemos dos tipos de fermentación en la naturaleza. La fermentación alcohólica, desarrollada principalmente por los hongos conocidos como levaduras, y la fermentación láctica, bien desarrollada básicamente por nosotros, los organismos en general. Todo parte nuevamente de la glucólisis. Tenemos a la glucosa con sus 6 carbonos, se desarrolla glucólisis y formamos 2 piruvatos. Producto de eso, ganamos 2 ATPs y ganamos 2 tóxicos. Hay que eliminar a estos tóxicos. ¿Qué hacemos? Tomamos nuevamente al piruvato por aquí, lo reaprovechamos. Este piruvato se convierte en acetaldehído y luego pasa a la forma de etanol. Y aquí interviene una enzima, la alcohol deshidrogenasa, la que va a formar alcohol deshidrogenando al NAT reducido, volviéndolo al NAT oxidado. Bien, bajo esta forma ya no hace daño, como cuando lo conociste. Lo mismo ocurre con la fermentación láctica. Vamos a empezar otra vez con el proceso de glucólisis. Tenemos aquí a la glucosa, realizamos glucólisis, obtenemos 2 piruvatos, ganamos 2 ATPs y otra vez 2 tóxicos. ¿Cómo eliminamos a los tóxicos? Cogemos otra vez al piruvato, ¿bien? Para formar alcohol, alcohol deshidrogenasa. Para formar lactato, lactato deshidrogenasa, la cual le quita los hidrógenos al NAT reducido y lo regresa a la forma oxidada. Bien, ya no hace daño. Este lactato va siendo liberado en nuestras células y se va acumulando. Ustedes han visto, por ejemplo, que cuando hacen mucho ejercicio, se ponen a barrer por primera vez su casa, los brazos rápidamente se le ponen duritos y parece que hubiesen hecho buen ejercicio. Pero esa dureza les dura un par de días y luego otra vez está todo flácido. ¿Por qué? El lactato, cuando se acumula a nivel de los tejidos musculares, luego pasa a sangre. A través de sangre llega al hígado, donde el lactato regresa a la forma de glucosa y otra vez pasa a sangre. Por eso es que los músculos poco a poco se van volviendo nuevamente flácidos hasta que otra vez generas más lactato. A este pequeño ciclo que ocurre aquí se le conoce como el ciclo de Cori. ¿Bien? Entonces, chicos, no confundir. Fermentación alcohólica la producen las levaduras, que son hongos, liberando alcohol en el proceso, reaprovechando el piruvato para eliminar a los NAT reducidos. La fermentación láctica la producimos nosotros, los animales en general, aprovechando el piruvato para formar lactato, liberando, bien, perdón, reconvirtiendo el NAT reducido en NAT oxidado, que ya no genera daño. Bien. Pero suponiendo que eres una persona que se oxigena normalmente, una persona cuyos mitocondrias están activos, entonces no tenemos que hacer fermentación. ¿Qué hacemos con el piruvato? ¿Qué hacemos con los NAT reducidos? Lo enviamos al mitocondrias, pero ojo, el piruvato no puede entrar bajo esa forma al mitocondrias. Recuerda que el piruvato presenta 3 carbonos. Bajo la forma de 3 carbonos no puedes entrar. Tienes que tener solamente 2 carbonos. Por eso le quitamos un carbono bajo la forma de CO2. A eso se le conoce como la descarboxilación del piruvato. Producto de esta descarboxilación, mira quién vuelve a aparecer. Otra vez regresa el tóxico. Tenemos un NAT reducido. Bien, vamos a dejarlo por aquí para luego eliminarlo. Tenemos un NAT reducido. El piruvato de 3 carbonos se acaba de convertir en acetil de 2 carbonos. Y este acetil va a ser llevado de la mano por una enzima llamada la coenzima A. Bien. ¿Qué hace la coenzima A? Ahora, como está bajo la forma de acetil, lo toma de la mano y lo lleva al ciclo de Krebs. Chicos, ¿tienen que aprenderse todo el ciclo de Krebs? No, ni les van a preguntar. Si quieren, se lo aprenden. Hay un rap en YouTube. Lo importante es saber, al igual que vimos en la parte de fotosíntesis, quién lo recibe y qué cosa se forma. ¿Quién recibe al acetil? Porque la coenzima viene y lo deja. Lo recibe el oxalacetato. ¿Y qué se forma? El citrato. Luego el citrato se transforma en isocitrato, succinato, fumarato y todo eso, lo que quieran. Realiza una serie de conversiones hasta nuevamente ser oxalacetato. Lo importante es entender el balance. Entonces, por aquí, por cada acetil que ingresa al ciclo de Krebs, vean cuántos NAT tóxicos acabo de formar. Uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí. He formado 3 tóxicos, 3 NAT reducidos. Aparece también un nuevo tóxico, un FAT reducido, que también tiene que ser eliminado.
Y en todo este proceso del ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, también he generado un GTP, un guanosin trifosfato, el cual equivale energéticamente a un ATP. Bien, entonces por cada acetil que ingresa al ciclo de Krebs, genero 3 NAT, un FAT y un ATP. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Tenemos una gran cantidad de NATs que están por aquí, están por acá, y también FATs que han sido generados dentro del mitocondrias. Los que estaban afuera, ellos han pasado al sistema de lanzaderas, pero los que se generan por dentro van a pasar a la cadena transportadora de electrones, que lo vamos a ver aquí. Bien, entonces, empezamos con la cadena, los que se generan por dentro. El NAT reducido generado por dentro del mitocondrias va a activar a la NAT reductasa y lo regresa a su forma oxidada, ya no hace daño. La NAT reductasa captura iones hidrógeno, a su vez activa al citocromo C, que también captura iones hidrógeno, y activa al citocromo oxidasa, que también captura iones hidrógeno y forma agua. El NAT activa 3 puntos de captura, ¿bien? Finalmente, todos esos iones hidrógenos salen a través del ATP para formar, bien, perdón, salen a través de la ATP sintetasa para formar ATP, ¿ok? Como todo este proceso depende del oxígeno, a esto se le conoce como la fosforilación oxidativa. Y date cuenta, el NAT activó 3 puntos. Bien, vamos con el FAT. El FAT es reconocido por la ubiquinona y regresa a su forma de FAT normal, ya no hace nada. La ubiquinona no captura iones hidrógeno, pero activa al citocromo C, el cual introduce iones hidrógeno y este a su vez activa al citocromo oxidasa, que también introduce iones hidrógeno. Estos iones hidrógeno luego tienen que salir para formar ATP. El NAT activa 3 puntos de captura, el FAT solamente activa 2. Por eso que en el balance energético, por cada NAT que pasa por la cadena transportadora de electrones, nosotros ganamos 3 ATPs, son los 3 puntos de activación. En cambio, por cada FAT que pasa por la cadena transportadora de electrones, nosotros solamente ganamos 2 ATPs. Bien, entonces esto que quede claro como parte de la cadena transportadora de electrones. ¿Qué ocurre con el sistema de lanzaderas? Vamos con el balance energético. Recuerda, hay NATs que se formaron fuera del mitocondrias, bien por glucólisis, pero hay NATs y FATs que se formaron dentro del mitocondrias, uno por descarboxilación del piruvato y otro por ciclo de Krebs. Bien, entonces vamos a marcar un punto de diferencia por aquí. El primer evento siempre va a ser glucólisis, donde la molécula de glucosa se transforma en 2 piruvatos, cada uno de 3 carbonos. Producto de esta transformación, nosotros ganamos 2 NAT. Aquí tenemos ya a 2 tóxicos. Pausa por ahí. Los piruvatos se van a transformar en acetil. Cada piruvato que se transforma en acetil me genera un NAT reducido. Como son 2 piruvatos que se van a transformar en 2 acetil, me están generando 2 NAT reducidos que están por aquí. Bien. El acetil ingresa al ciclo de Krebs. Por cada acetil, 3 NAT, un FAT, un ATP. Son 2 acetil que están ingresando, se produce el doble. 6 NAT, 2 FAT y 2 ATPs. Bien. Entonces, por este lado, por glucólisis, gané 2 ATPs. Por ciclo de Krebs, gané 2 ATPs. Ya tengo 4 ATPs en total. ¿Qué hacemos con los tóxicos? Hay que transformarlos en energía. Los NAT que se produjeron fuera del mitocondrias al sistema de lanzaderas. Si los NAT escogen la lanzadera del glicerol 3-fosfato, me van a dar 4 ATPs en total. Si los NAT escogen la vía de malato aspartato, me van a dar 6 ATPs en total. ¿Quién define eso? El problema. Te van a indicar. Se utiliza la vía de glicerol 3-fosfato, se utiliza malato aspartato, o te dicen malato aspartato está fallada o está ausente, glicerol 3-fosfato está fallado o está ausente, o también te pueden decir queremos formar la mayor cantidad de energía, malato aspartato, la menor cantidad de energía, glicerol 3-fosfato. Bien, entonces estos NAT que se producen fuera del mitocondrias al sistema de lanzaderas, donde me pueden dar 4 o me pueden dar 6 ATPs.
Los NAT y FAT que se produjeron dentro del mitocondrias van a pasar a la cadena transportadora de electrones, donde por cada NAT me dan 3 ATPs y por cada FAT me van a dar 2 ATPs. 2 NAT por aquí, por 3, tengo 6. 6 NAT por 3, 18. 2 FAT por 2, tengo 4. Total de ATPs que he generado dentro del mitocondrias, bien, tengo un total de 28 ATPs. 28 más el mínimo, 4. 32 más el máximo, 6. 34. Estos ATPs, bien, que se obtuvieron de los tóxicos, juntados con los 4 ATPs netos, por una glucosa que es convertida completamente en energía, yo puedo obtener como mínimo 36 ATPs, 32 más 4, o como máximo 38 ATPs. ¿De qué depende la diferencia? Del sistema de lanzaderas que emplea. ¿Bien? Ok, chicos. Hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Me disculparán por la velocidad. Saben que es un ciclo bastante rápido, bastante resumido, esperando que ustedes tengan base. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Algún punto que no se haya entendido? Tener mucho cuidado con los balances energéticos, ¿bien? Tener mucho cuidado con fotosíntesis y sobre todo también con lo que viene a ser ciclo de Krebs, porque estas son las preguntas típicas de San Marco, te van a agarrar justo por ahí. Bien, chicos, si no tienen dudas, no tienen consultas, en pantalla estoy colocando las claves correspondientes a esta semana. De igual forma se los copio en la barra de chat. ¿Bien? Listo, chicos. Conmigo sería hasta la siguiente semana. Cuídense bastante, estoy en un montón. ¿Bien? Chao, chao. Gracias, profesor. Profesor, cuídese. Listo, Profe, cuídense. cuídese. Gracias, profesor. Cuídese. Profesor.